Con relación a la pregunta, Marvin, que si yo tenía una relación sentimental con ella, sí la tenía. Jamás estuve preso, jamás me ligaron a ningún proceso, puesto que en las investigaciones se pudieron constatar ellos de que yo no tengo ningún tipo de relación con el suceso que hubo. Como les dije, que tenía una relación con ella todos los días me decía, ya voy para el trabajo, ya estoy en el trabajo, y el día de hoy no lo hizo. Entonces le empecé a llamar y no me contestaba. Entonces pregunté si ella había llegado a trabajar, me dijeron de que no. Le pregunté a 3 personas que si ella había llegado y las 3 me dijeron de que no. Entonces llamé a una de sus amigas y le dije, mira, hazme favor, acompáñame al apartamento donde ella vivía, acompáñame que quiero ir a ver qué le pasó porque no llegó. Y ella me acompañó para ir al domicilio, al apartamento que ella alquilaba. El Ministerio Público dará la información sobre lo que ellos encontraron, lo que constataron, que por eso fue de que yo no pude quedar ligado, ni siquiera me pudieron relacionar, porque ellos tienen su investigación y ellos al ver el teléfono, supongo que constataron algo, ¿verdad? Vieron algo ahí que no me relaciona. Problemas considero que siempre se tienen en la vida, pero ahí entre la gente que estaba alborotada, había una persona que a ella la había amenazado de muerte. Nosotros en su momento también vamos a presentar esa denuncia que ella le puso a esa persona. Lo irónico es de que esta persona estaba ahí alborotando a todos y diciendo de que a mí me echaran la culpa, que él inició todo, a decirle a la gente, miren, él fue. Cuando él tiene una denuncia de parte de ella que él la estaba acosando y que le dijo que la iba a matar. Entonces, considero de que el Ministerio Público va a realizar la investigación que corresponde. De hecho, nosotros cuando la encontramos, llegamos con la amiga de ella, llegamos al apartamento. Nosotros, como siempre se tiene que dar aviso, yo llamé a los bomberos, que tenemos un amigo en común, yo llamé a los bomberos, fui al Ministerio Público a dar parte. Yo en ningún momento me alejé de la familia, yo siempre estuve con la familia. La familia a mí nosotros estábamos ahí juntos con la familia de ella. La familia de ella me conoce bien, la familia de ella se relaciona conmigo.